Con el ánimo de lograr un parqueadero un poco más cercano a una situación real, vamos a agregar puntos en los que los carros aparecen y desaparecen. Algo bastante concreto es lo que vamos a hacer para la creación y, digamos, eliminación de piezas. Voy a crear una pieza cada vez que nosotros corramos la simulación. Esa pieza en este caso sería un auto. Ese auto desaparecería en el momento que termina de pasar por la programación ya hecha de la barrera de entrada. Una nueva creación pues provocaría la creación de un nuevo vehículo y la posterior eliminación, mientras que a la salida tendríamos un vehículo que se crea automáticamente cuando llega a su posición final, y pues también tendríamos el mismo vehículo y el mismo comportamiento cada vez que presionemos. Eso sería más o menos lo que estamos tratando de realizar en este videito, la creación y eliminación de piezas. Si tenemos en cuenta que una estación normal en un sistema simulado en Cirrus o en cualquier proceso industrial requiere de puntos que reciban la materia prima, entendemos entonces que es necesario la creación de un punto en específico que bajo un comando pueda llegar a crear las piezas que necesita el sistema. Esto es precisamente lo que se conoce como un source o una fuente dentro de Cirrus, un punto de creación de piezas bajo un comando específico. Asimismo, existen puntos en los que es necesario definir que las piezas se eliminen o se desaparezcan, y para esta desaparición pues creamos algo similar con un sink o un vertedero, que es un punto de eliminación de piezas bajo comando. Ya tenemos nuestro modelo listo para agregar todo lo que es la parte de modificaciones. Me voy a encargar primero de hacer que cuando sea necesario, cuando lo requiramos, un automóvil aparezca. Esto se hace dentro de Cirrus agregando uno de los elementos esenciales de modelamiento. ¿Dónde encuentro yo esto? Entonces tenemos en la parte de la librería de modelos. En la librería de modelos hay una parte de esenciales de modelamiento, Modeling Essentials, y en esta parte de Modeling Essentials hay una fuente y un sifón, ¿sí? Una fuente y un vertedero, fuente y vertedero. En la fuente se supone que salen los objetos y en el vertedero se supone que se desaparecen. Entonces hay varios tipos, yo voy a explorar nada más dos, pero pues la metodología que exploro aplica para los demás, los que están acá. Hay una fuente, por ejemplo, automática, otro que reemplaza objetos, y los que yo voy a explorar es la fuente y perdón, el source y el vertedero. Entonces para la fuente lo único que hago es agregarlo, ¿sí? Y para que me quede la nomenclatura clara con respecto a lo que yo estoy diciendo, ya sabemos que la agrega ahí, lo único que lo identifica es una base de coordenadas porque es algo como etéreo, no es un elemento físico como un cubo. Entonces por acá me debe aparecer object source. Entonces si quiero le podría cambiar el nombre, de hecho le voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle acá fuente fuente objeto, fuente objeto, listo. ¿Cómo funciona entonces este objeto de la fuente objeto? Primero tiene unas coordenadas. La idea es que pues la fuente objeto, cuando recibe una señal de entrada, una input en alguna de estas tres entradas, tiene tres entradas, bueno, cuatro, para generar diferentes templates. Entonces cada vez que recibe una entrada, pues entonces él me genera a mí un elemento. Les explico más en detalle. Esta fuente entonces va a tener por aquí una entrada, y esa entrada cuando recibe un on, por ejemplo está acá, yo le puedo decir que el on sea que genere un cubo de color rojito, como lo estoy viendo acá. Podría también decirle que por otro lado que cuando reciba un on en la generate template 1 genere un cubo de color azul, y finalmente, solamente para razón de ejemplo, cuando reciba un on en este generate template le generaría un cubo de color amarillo, que espero puedan ver por el color. También entonces existe una entrada que se llama random. Esa entrada lo que haría sería que me generaría un elemento pues aleatorio. Cuando reciba una entrada acá me generaría ya sea uno rojo, uno azul, uno amarillo. No tendría yo manera de saberlo, es pseudo aleatorio, pero pues no sabría cómo saberlo. Pero entonces pues se puede generar aleatorio. Eso es cada vez que lo genere. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta para esto?
Resulta y pasa que cada uno de estos cubitos tiene que estar generado como dice acá, un template. El espacio para generar templates dentro de Ceros está en esta carpeta, si no está en otro lado. Entonces los objetos que yo quiera generar, ya sea un cubo, llámese una pirámide o llámese lo que sea, el objeto que yo quiera generar tiene que estar guardado en esta carpeta de templates, y después yo me puedo referir a ellas, y eso es precisamente lo que voy a hacer. Primero, lo que voy a tratar de hacer, para que lo tengamos claro mientras lo hago, es que yo voy a coger todo el carrito, todo el modelo del carro, que en este caso es este AB modelo del carro DAE, y lo voy a mover hasta el template, y luego de que esté generado en el template lo voy a asociar con una de las entradas para que me generen esta entrada, y luego voy a hacer la conexión para poderlo probar. ¿Cómo luce eso? Entonces vamos allá. Primero que nada, lo que tengo que hacer es definir acá el carro como un template. Este es un paso que la primera vez que uno lo hace se asusta un poco, porque lo que sucede es que el carro se desaparece. El carro ya está, tiene que tener como condición, pues acá no aparece, pero el carro ya está en la posición, en una posición, no tiene que ser necesariamente la posición en la que tiene que aparecer. Lo único que voy a hacer antes de desaparecer el carro, de llevármelo para otro lado, es mirar la fuente y hacer que esta fuente de objeto coincida con el punto en el que el carro está, porque me queda más fácil. Entonces abro acá las propiedades del modelo del carro, agrego la pose, entonces me fijo en las coordenadas menos 160, 90 y 15 y una rotación de 90. Como ya sabemos, para evitar líos, entonces menos 160, 90 y 15, rotación de 90. Entonces me voy para la fuente, que debe estar por orden alfabético, fuente, y lo roto primero porque pues está en esa posición primero, y luego le pongo las coordenadas menos 160, 90 y 15 y le doy a aplicar. Entonces las coordenadas ya deberían coincidir con las coordenadas del carro. Fíjense que no hubo cambios en la posición. Si salto de uno a otro no hay ningún cambio, entonces sé por lo menos que están puestas en el mismo lado. Entonces, como ya sé que están puestas en el mismo lado, ya me puedo deshacer del modelo del carro. La razón por la que hago esto es que pues yo ya sé dónde quiero que aparezca el carro. Lo importante no es tanto que el carro esté donde yo quiera que aparezca, sino que la fuente del objeto, este objeto, esté en esa posición. Entonces lo único que hice fue copiar las posiciones. Ahora, ya pues cierro las propiedades para que puedan ver lo que voy a hacer. Ahora voy a tomar este modelo del carro completo y lo voy a arrastrar hasta esta carpeta de templates. Fíjense lo que va a pasar. Lo tomo, lo arrastro y lo llevo y lo suelto en la carpeta de templates, y el auto automáticamente desapareció. Entonces, como les decía, es algo asustador. Si yo lo quisiera volver a tener ahí, simplemente lo cojo de los carros y lo arrastro de nuevo al objeto y ya debería aparecer de nuevo. Esa es la reversa por si cometemos un error, pero entonces lo tomo y lo llevo a la carpeta de templates. Cuando lo llevo a la carpeta de templates, él me aparece, ¿sí? Y me aparece con un nombre que yo le puedo cambiar, y normalmente pues él le asigna, pues este nombre es el que nos servirá a nosotros para tener la asignación. Posteriormente a esto que acabo de hacer, ¿qué hago? Posteriormente a esto que acabo de hacer, lo que voy a ejecutar es lo siguiente. Me voy a ir para la fuente objeto, ¿sí? Y la voy a configurar para que sea capaz de generar este modelo. Clic derecho, propiedades, y aquí dentro de la carpeta voy a arrastrarla por acá para ver si la ven mejor. Otra vez fuente objeto, y acá hay una propiedad que se llama fuente de objetos, y esa fuente de objetos entonces tiene tres opciones. ¿Por qué tiene tres opciones? Porque, como les dije, es capaz de generar tres elementos. Ya lo vimos, que lo puse el ejemplo como los cubos, y la aleatoria pues no está porque generaría cualquiera. Entonces yo le puedo decir en cualquiera de estos tres, ¿sí?, cuál me genere. Fíjense que a medida que cambio también me cambia la entrada. Entonces lo que ponga acá se va a generar cuando yo ponga la entrada generate template 0, la generate template 1, la generate template 2 y así sucesivamente. Entonces lo voy a poner en la 0, en la entrada 0. ¿Por qué razón? Por conveniencia nada más. Entonces él me da la opción aquí para seleccionar el template. Como nada más tengo uno, que es el modelo del carro que ya puse, pues nada más me aparece uno. Si tuviera más, lo podría hacer. ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo? Poner otro carro de otro color y pues ponerlo como un template 1 para que él sea capaz de generar los dos modelos. Pero pues para este modelo en particular es algo tedioso hacer el cambio de color, pero se puede hacerlo.
por la manera como lo creé. Pero si fuera un cubo en el que le puedo cambiar el color acá fácil, pues sencillo. Cierro paréntesis con respecto a eso. Entonces de nuevo para esta template 0, para la entrada 0, le genero el modelo del carro, nada más. Eso es lo único que hago. Si yo tuviera más modelos, se los puedo asignar a cada una de ellas. Fíjense que las otras entradas no tienen ninguna template, ningún template generado, ningún patrón acá establecido, entonces no van a generar nada. Y listo, eso es todo lo que tengo que hacer para que me cree un modelito. Vamos a verlo en acción. Para probarlo, pues cierro esto. Para probarlo voy a agregar de nuevo pues el típico pulsador que ya sabemos de para probarlo, la librería modelos. Por acá ahora se me olvidó, switches y vamos a escoger el rotatorio. Perfecto, lo voy a poner ahí sobre algún lado, me parece bien en esa posición en la que está, me sirve. Ahora, ¿qué hace falta para que este me controle la entrada? Pues obviamente lo que necesitamos es hacer una conexión en la que yo le diga que esta entrada me va a manejar o va a estar conectada a la fuente del Generate Template. Eso pues ya sabemos, lo podemos hacer de muchas maneras. Una es a través del panel de entradas y de salidas. Como no quiero hacerlo de esa forma, pues lo único que voy a hacer es voy a tratar de conectar esta entrada, esta salida de presionado directamente con la entrada de Generate Template. Entonces me ubico sobre el Switch Key, sobre la salida, y esta salida preset la arrastro hasta el Generate Template, que es la primera entrada, y listo. Ese es el equivalente a la conexión. Esto pues ya quedó establecida la entrada correspondiente con la preset del objeto Switch Key. Esta es pues el equivalente a hacer la conexión a través del panel. Le doy play acá a la simulación para ver qué sucede. Voy a achicar esto un poquito. Le doy play acá a la simulación. Bueno, voy a guardar todo. Le doy play a la simulación. Muevo el interruptor y ¡pum! Me apareció el carro. En teoría todo el resto del programa debería funcionar. Yo voy a probar porque pues en teoría el carro ya estuvo y el punto de agarre que está definido acá debe empezar a funcionar con el actuador de la ruta y todo lo que hemos hecho en los videos anteriores. Así que si yo le doy acá a este pulsador azul, debería moverse ese carro. Y listo. Y si yo vuelvo a activar el switch, me volvería a generar otro auto. Y lo vuelvo a mover. Ese auto entonces estrellaría al anterior. Y lo voy a dejar hasta ahí. Nada más lo voy a dejar hasta ahí. Ya sabemos que cada vez que presionamos este generaría un carrito. Ahora nos faltaría desaparecerlos, es decir, poner un vertedero acá en esta posición, y por eso voy a dejar la simulación hasta ahí. No le voy a decir que la reinicie, no le voy a decir que le diga reset. ¿Por qué razón? Si le digo que diga reset, me borra estos carros, vuelve toda a posición inicial. La voy a detener para mostrarles una cosa. Cada vez entonces que la fuente objeto genera un objeto dentro de el elemento, ¿sí? Dentro del elemento, dentro de los objetos me deberían aparecer. Y fíjense que acá me aparece una cosa, dice nombre de meta objeto para template 0, me aparece como un nombre genérico. Ese nombre genérico lo vamos a cambiar de una vez, ¿sí? Ese nombre genérico, bueno, no se cambia acá sobre el template, se cambia aquí sobre la fuente del objeto. Vamos a acceder a las propiedades porque no quiero que me ponga ese nombre. Y acá en la fuente de objetos entonces me dice target object, acá me aparece ese nombre genérico que es nombre inmundo, entonces le voy a poner acá carros generados en esta, bueno, estoy mencionando todo como autos, no me acuerdo, sino carros generados. Guardo estas opciones. Ahora sí le voy a decir reset porque no me gusta cómo generó. Fíjense que al darle reset se debe desaparecer este nombre de objetos. Este nombre de objetos tiene dos modelos y esos dos modelos coinciden. Y fíjese que los va numerando automáticamente 0 y 1. Pero cuando le doy reset a la celda deberían desaparecer. Y en efecto desaparecen. Ahora como le cambié el nombre, le doy play. Genero un carro. Y fíjense que al generar un carro aparece un nuevo objeto que se llama carros generados. Y ahí me aparece este modelo. Voy a moverlo. Y cuando se va moviendo genero otro carro. Y ahora en este modelo me aparecen dos carritos. Uno que está al final y otro que está al comienzo. Pero esto va a aparecer con todas las fuentes. Si yo le digo reset, él me desaparece todos los elementos que se generaron automáticamente. Y si no, pues los mantiene. ¿Para qué yo lo voy a mantener? Porque el sifón, el vertedero, perdón,
también es importante que quede en la misma posición en la que está del otro lado, el carro donde lo quiero desaparecer. Entonces, aprovechando que tengo un carro generado en esa posición en la que está ya, voy de nuevo ahora, pues el vertedero, voy de nuevo a mostrar la librería de elementos en los esenciales, fuentes y vertederos, source and sink, y voy a generar un vertedero. Le voy a decir adicionar. Y para que, voy a cerrar ahora la biblioteca, me genera un eje de coordenadas como ya sabemos. Y como ya sabemos, voy a cambiarle el nombre para que coincida con el discurso que estoy dando. Vertedero objeto. Para que coincida con el nombre. Vertedero el objeto. Listo, ese vertedero el objeto. Entonces el vertedero el objeto, fíjense que está en esta posición, ahí donde agregué el pulsador, y ahí queda el eje. Pero yo necesito, pues como ya saben, pues no es que sepamos, sino que es importante que este vertedero quede en la misma posición del punto donde yo quiero eliminar. Entonces acá es donde es conveniente haber mantenido ese carro allá, porque ese carro yo puedo acceder a las propiedades y puedo ver la pose, la posición de ese carro. Y me dice que es menos 160, 386 y 15, ojalá me acuerde, menos 160, 386 y 15 y una rotación de 90. Esa posición, menos 160, 386 y 15, la voy a aplicar al vertedero. Ahora se me perdió. Entonces arranco primero con la rotación, primero lo roto, 45, 90, me fijo que haya rotado, sí señor, rotó. Y de nuevo le pongo menos 160, 386 y 15. Vamos a ver que también estoy de memoria. Le digo aplicar y sí, creo que me quedó exactamente en el modelo. Voy a seleccionar el modelo del carro aquí. Y perdón, este. Y el vertedero. Sí, no me cambian absolutamente nada en las posiciones, entonces estoy relativamente bien. Ahora, veamos entonces que ya puse el vertedero allá. Entonces ya le puedo dar a la celda que me haga reset. Y ella me desaparece los carros, pero el vertedero que vaya en la posición en la que tenía. ¿Qué elementos tiene el vertedero dentro de sí? Entonces el vertedero, fíjense entonces que tiene tres entradas. Una que se llama remover en gripper point 1, gripper point 2 y gripper point 3. ¿Por qué razón tiene eso? El vertedero tiene tres gripper points que en este momento todos coinciden. Es decir, tiene tres elementos que yo podría llegar a configurar. Me explico. Ahorita estos tres elementos que están aquí, en este lado, coinciden con la misma posición, es decir, todos están ubicados acá. Pero yo podría, no lo voy a hacer ahorita, pero yo podría, accediendo a las propiedades de esto, poner un vertedero, digamos, aquí, otro vertedero aquí y otro vertedero aquí, en diferentes lados. Y luego, entonces, con las entradas que están del elemento, yo podría decirle entonces que con estas entradas, cuando le llegue un verdadero a esta entrada, él lo que va a hacer es desaparecer este de acá. Cuando le llegue a esta entrada, un verdadero a esta entrada, desaparece el que está cerquita aquí. Y cuando le llegue un verdadero a esta, va a desaparecer el de aquí. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que un solo vertedero en realidad son tres. En realidad son tres vertederos. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Que se controlan de manera independiente con una entrada. Eso es todo. Como yo nada más necesito desaparecer un elemento y ya sé que coincide con el punto de posición, pues nada, no me hace falta hacer nada. Voy a utilizar el primero. Entonces voy a mirar también las propiedades que tiene ese vertedero para mirar qué más puedo hacer. Entonces accedo a las propiedades de ese vertedero. Voy a eliminar acá mi lápiz. Listo. En las propiedades de ese vertedero. Le doy clic derecho. Propiedades. Y por aquí está Object Sync. Entonces le puedo decir en este punto. Él me dice que yo le puedo habilitar dos opciones en general. Que lo establezca por volumen. ¿Sí? Pero no tiene en volumen lo puedo hacer siempre y cuando yo le genere al Object Sync, le genere un objeto, por eso me pone a mí un error. Y el gripper point, entonces yo le puedo decir que me borre todos los objetos en el alcance, por ejemplo, o que me borre todos los objetos en todos los gripper points, es decir, que me borre automáticamente
en los 3 vertederos de manera automática. Yo voy a eliminar eso y voy a dejar esto que elimine todos los objetos dentro del alcance. La voy a dejar habilitada. Vamos a ver cómo me funciona. Esperaría que no me borre, o más bien intentémoslo o hagámoslo sin eliminar el objeto. Ya sabemos entonces que para que elimine un objeto yo le tengo que habilitar una entrada acá en este punto. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a copiar este switch key y voy a pegarlo para poder hacer la prueba. Copio y lo pego acá directamente sobre los objetos. Él me generó este switch key 1 que voy a mover con las propiedades y lo voy a mover un poquito, pose, no sé, en Y. Listo, ahí está. Y ahora este switch key, el 1, tiene una salida que es preset y lo voy a conectar con la entrada de remover en gripper 1 y lo voy a hacer como dice ahorita, es decir, tomo la salida de preset y lo llevo acá al remover en gripper point 1, nada más, y lo suelto y listo. Cada vez que yo active ese me va a desaparecer el objeto según lo tengo configurado. Si no, tengo que devolverme ahorita a configurar que me desaparezcan los elementos en alcance. Le damos play, generamos un carrito, listo, lo muevo hasta el otro lado y activo este y lo desaparece. Entonces lo activo, lo muevo hasta adentro, activo el de desaparecer y desaparece el auto. Eso es en teoría ya gran parte de lo que tengo que hacer. Ya sé que me funciona, ya sé que están las fuentes y los vertederos, ya sabemos que tienen que hacer coincidir los puntos de agarre. Bueno, no los puntos de agarre, sí, en última los puntos de agarre tendrían que coincidir con el punto en el que está la fuente del vertedero. ¿Qué me faltaría por hacer a mí? Me faltaría entonces generar a mí la programación para que esto se haga sin la necesidad de estos switches. Para eliminar las conexiones lo único que hace falta es borrar este switch y borrar este switch, y ya sé que no los necesito. Pero ahora en mi controlador voy a necesitar por lo menos una entrada y unas 2 salidas que me controlen lo que estoy, que me controlen la conexión de la creación y la eliminación de objetos. Entonces por acá dentro de las salidas vamos a ponerle acá una salida, la vamos a renombrar out generar, sí, pongámoslo en generar, y vamos a generar otra salida que se llame out eliminar, nada más, generar y eliminar, o bueno, dejemos la PDC y nombrémoslas completas, perdón. Generar, de nuevo renombrémoslas, out generar y out eliminar. Les voy a mostrar las 2 maneras de conexión que pues he estado tratando de utilizar. La de generar la voy a conectar a través del panel, modelamiento IO panel. Entonces por acá me aparece el panel, y ese panel entonces por acá en este lado saco el controlador, que debe tener el controlador ahora 2 entradas, una que se llama generar y la otra que se llama eliminar, que están sin conexión, y al otro lado me debe aparecer la fuente del objeto, que debe tener también entradas sin conectar. Entonces en este caso, como lo estoy haciendo a través del IO panel, voy a conectar la de generar a el generar 1, al que me genere el template 1, al que configuré, el template 0, que es el que está configurado. Y la otra opción de hacer la conexión, de hecho voy a dejar esto por acá para que veamos que esta se conecta automáticamente. Fíjense en esta de eliminar y fíjense en dónde está el vertedero. Acá está el vertedero, no están conectadas, pero si yo tomo acá dentro de el objeto, yo puedo tomar la salida eliminar y llevarla hasta la entrada remover, soltarlo, y si voy al panel acá, fíjense que la conexión se hizo solita. Entonces son equivalentes ambas cosas, lo que les quede más fácil es lo que les quiero decir. Luego entonces de esas, ¿qué voy a hacer? Luego entonces de estas 2 opciones, lo que voy a hacer es programar. Así que pues como ya estamos acostumbrados, voy a tratar de hacer un ligero montaje de programación para
mostrarles a ustedes y cuando tenga el programa ya hecho les voy a mostrar el resultado final. La idea sería que cuando yo presione genere un carro, el carro entre y cuando llegue al final se desaparezca y pues me quede el proceso un poquito más pulidito. Ya entonces regreso. Bueno, hasta acá ya el código funciona de acuerdo a lo que esperaría o consideraría normal. Entonces, sinceramente es bastante sencillo solamente saber, se me había perdido un poquito la lógica del código, pero ya pude saber dónde poner las dos salidas. Si le doy play, entonces cuando presiono, al presionar entonces se activa el de generar, se desactiva cuando llega acá. En este momento, cuando llega abajo, se activa el de desactivar, que ya sabemos que el carro está dentro. Y pues lo vuelvo a desactivar, el de eliminar, cuando presiono el botón. Y listo, eso es todo. Entonces cuando baja se activa el de eliminar y se vuelve a desactivar cuando presiono. Y de esa manera puedo estar seguro que siempre le va a llegar un pulso, porque como sabemos se generan y eliminan los elementos, no es cuando reciben un verdadero, sino cuando reciben el cambio. Pues dado que pues aún me queda un poquito de tiempo dentro de la ejecución, voy a tratar de hacer lo siguiente para que me entiendan. Ya dentro de nuestro código acá nosotros tenemos la ruta de entrada, que es el mecanismo. Tenemos nosotros adicionalmente una fuente y un vertedero, una fuente objeto y un vertedero, y podríamos nosotros llegar a generar un objeto, pero ese objeto que generaríamos, ya les explico cuál puede llegar a ser el inconveniente. El primero, ¿qué voy a tratar de hacer? Voy a copiar este elemento de la barrera de entrada de la ruta con con la fuente y con el vertedero. Voy a crear un objeto para tratar de agruparlos en el mismo punto. Luego voy a copiar los elementos y voy a tratar de rotarlos. Aprovechando que esto es casi simétrico, pues vamos a ver qué tal nos sale.
Listo, tengo mi conjunto acá del carro. Ese conjunto entonces tiene la ruta, tiene la fuente del objeto y tiene el vertedero. Como los agrupé, lo único que hice fue agruparlos, fue un arreglo de carpetas, llamémoslo así. Al darle play, esto debería seguir funcionando sin ningún problema, pues como lo estoy viendo aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a tratar de tomar todo este conjunto, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Sí, lo voy a pegar. Entonces me debe quedar por acá conjunto carro sub 1. Ese conjunto carro sub 1 lo voy a tratar de mover. Lo voy a tratar de mover. Vamos a renombrarlo primero. Conjunto carro, pero que esto sea de salida. Y esto lo voy a tratar de mover para lo que sería la puerta de salida del modelo, es decir, por aquí. Entonces, vamos a mover todo el conjunto para ver cómo nos va. Propiedades. Vamos a decirle que esto es pose. Primero que nada me gustaría rotarlo respecto a sí mismo, respecto al objeto, para que quede mirando hacia el otro lado. Es decir, acá la ruta está hacia allá, necesito que quede hacia este lado. Bueno, primero movámoslo, entonces vamos a moverlo, no hacia ese lado, que quede más o menos sobre la tranquera acá. Si no estoy mal, esto debería llegar casi hasta como 300 por acá y pedacito. Y ahora lo voy a tratar de rotar. Para rotarlo le vamos a decir que rote con respecto al mismo objeto. Y vamos a tratar de que el eje X quede mirando de para acá. Entonces para poderlo rotar voy a tener acá un problema. Antes de moverlo voy a apuntar esas coordenadas por acá para acordarme. Lo voy a llevar a la coordenada 0, 0, 0, lo roto y luego lo vuelvo a poner en esas coordenadas. Tengo 290, 360 y 15. Esa me serviría. 290, 360 y 15. Así que voy a poner estas coordenadas en 0, 0 y 0. Bueno, la de Z no importa. La aplico. Está en el punto 0. Y acá en el punto 0 sí lo puedo rotar respecto a Z sin ningún inconveniente. Y ahora que está rotado con respecto a ZI, lo vuelvo a poner en las coordenadas que esperaba. 290, 360 y 15. Y le doy a aplicar. Y listo, me quedó el objeto como yo esperaría. Vamos a ver cómo me quedaron las coordenadas. Creo que me quedó un poquito corrido hacia la esquina. Vamos a tratar de ajustarlo. Vamos a mover esto para acá para que se vea bien. Propiedades. Pose. Me gusta más ahí. Un poquitico más en X. Y vamos a mirar cómo están los componentes. Entonces tengo la ruta que está mirando hacia acá como yo quería. La fuente del objeto que quedó en el mismo lado. Y el vertedero del objeto que quedó al final. Entonces en teoría, lo único que tengo que hacer es decirle qué elemento voy a crear ahí, ¿sí? Porque estas fuentes del objeto y todos los elementos de conexión que tiene este objeto no tienen ningún elemento conectado. Es decir, cuando se copia, no copia las conexiones, porque pues es apenas lógico que no copie las conexiones. ¿Qué voy a tratar de hacer entonces? Voy a tratar de conectarle un par de pulsadores para saber si en efecto lo estoy haciendo, o intentemos hacer el forzado directamente desde aquí. Vamos a darle play. Se supone que está corriendo acá la simulación en el conjunto sobre la fuente del objeto. En las entradas vamos a editar y le voy a decir que me permita conectarla a 1. Fíjense que me generó el carro. También entonces acá la edito, la conecto a 0, ¿sí? Ahora voy a la ruta. Tiene unas entradas para extender. Entonces vamos a ver si copió todas las propiedades. Lo edito, lo conecto a 1. El carro se mueve como esperaría. Lo edito, lo conecto a 0. Perfecto, ahí logró el movimiento. Y finalmente en el vertedero, en las entradas, en el remover, lo edito y lo conecto a 1. Y hubiera esperado que el carro se desapareciera y no se desapareció. Este sí es un inconveniente. Ah, bueno. Pero faltaría algunas opciones que le puse al vertedero. Vamos a ver si puedo hacer que se desaparezca de alguna manera. No, voy a tener que, creo que nos faltó la opción, fue la única que no copió. Paremos la visualización.
En este caso parémosla y no le demos reset. Si está detenida, sí. En propiedades voy a ir a las propiedades de este vertedero, Object Sync, y le voy a decir que borre todos los objetos en alcance. Le voy a correr a la simulación, de nuevo me vuelvo al vertedero, entradas, remover, entradas, editar, conectar a uno, y hubiera esperado que lo removiera. Bueno, intentemos trayendo de nuevo un auto. Puede ser que no lo haya tomado. Reiniciemos la simulación. A la fuente, entrada. Editamos para poner a 1. Listo. Ahora también la ponemos en 0. Para que no quede activa, para que no me genere más autos. Listo. Luego extendemos el pistón con la entrada correspondiente. Conectar a 1. Ahora ni siquiera me lo está moviendo. ¿Cómo sé? ¿Dónde está el pistón? Ah, el pistón yo nunca lo devolví, o sí lo devolví. Listo. La entrada, extendido. Conectar a 1. Y se supone que este debería volver cuando lo conecto a 0. Sí, en teoría sí está correcto. Y de nuevo voy a tratar de moverlo hacia afuera. Ah, la simulación no está corriendo, con razón. Ahora sí la simulación está corriendo. Ah, qué pena con ustedes. Conectar a 1, ahí se mueve el carrito. Listo. Editar, conectar a 0. Vamos a ver en las propiedades de los carros generados. Acá debo tener este modelo de carro. Estas propiedades me dice que tiene la pose 250, 60, 15 y rotación de menos 90. 250, 60, 15 y rotación de menos 90. Y en el conjunto del carro de salida, el vertedero, esperaría yo que tenga la misma posición. Pose 250. Ah, acá está el inconveniente. 250, 60, 15 debería ser. Sí, 250, 60, 15. Así que este vertedero, no me pregunten por qué, pero tiene un desfase de 4. De 60 pasó a 64. Entonces simplemente voy a tomar este vertedero y lo voy a pasar a 64 con la simulación detenida. Vertedero. Aplicar. Listo. Ahora sí coincidirían ambas. Esta con el modelo del carro. Perdón, con el modelo del carro. Vertedero 250, 60, 15, sí, en efecto. Corro la simulación. Me voy para las entradas del vertedero. Remover. Y conectar a 1 y se desapareció. Ya con la prueba hecha de que el vertedero funciona, me queda entonces a mí generar la siguiente parte del programa. La siguiente parte del programa implicaría, les explico lo que voy a hacer muy rápido, implicaría que en el controlador, en las salidas, tengo que crear las salidas correspondientes para el manejo de la ruta, la salida de la ruta, y las salidas de generar y eliminar, que me permitiría mover esa, y también las entradas relacionadas con la misma. Entrada con la barra en la parte de la salida y entrada con la barra en la parte de entrada. Voy a tratar de hacer el programa y ya vuelvo con ustedes para mirar cómo nos quedó todo.
Entonces, casi errores que parecían sencillos casi me terminan complicando lo que es la parte de programación, pero les comento más o menos qué fue lo que terminé haciendo. Primero que nada, voy a detener la simulación. Primero que nada, entonces, como ya saben, creé yo eh, un conjunto. Ese conjunto lo moví. Al mover ese conjunto, entonces, primero realicé una prueba para saber que todo estuviera funcionando forzando. Y luego de que forcé, entonces dupliqué en el controlador las entradas y las salidas que necesitaba para manejar por ejemplo, la barra. Entonces, hay unas entradas para saber si el carro está dentro y está afuera que corresponden a la ruta. Y hay unas salidas que me permiten generar y eliminar la 2 y la salida de la ruta. Dentro de las conexiones que hice, cometí un error al conectar la entrada que generaba el movimiento la primera vez. Fue uno de los primeros errores. Entonces la de generar el movimiento estaba asociada con otra salida. Entonces cuando yo la encendía dentro del programa, pues simplemente la generaba en el otro lado. ¿Y qué otra cosa pasó? Bueno, la programación estaba relativamente dada por el hecho de que ya el programa estaba hecho. Es decir, lo único que tenía que tener en cuenta es lo que se había hecho para la primera secuencia. Aquí estaban, pues, como mencioné, todo con el mismo nombre y lo demás, pues sabía dónde ponerla porque los pasos son muy parecidos. Entonces hice las modificaciones correspondientes y funcionó en su gran parte. El único problema estaba que cuando llegaba a la talanquera, como ustedes se pudieron dar, la llegaba a la parte de arriba, la barra seguía girando. Y esto era porque yo no estaba apagando la barra en una primera instancia. La primera vez compilé y corrí el programa pensando que ya había resuelto el problema, pero pues en realidad estaba resuelto. El único problema es que me faltó el último paso de grabar y compilar para saber que todo estaba corriendo en el controlador, y estaba corriendo en el controlador una versión diferente. Entonces ahora si yo corro mi simulación dentro del programa, entonces me doy cuenta que, perdón, si corro mi simulación, ahora sí, me doy cuenta que pues si presiono se genera el auto, llega hasta la parte de allá, se desaparece como esperaría, va contando con el programa que teníamos inicialmente. Acá creo que le di dos veces a... Ah, no, no esperé que se devolviera el actuador. Eso tiene un glitch en la Matrix. Yo sí decía, ¿qué es lo que sucede para que ustedes lo puedan arreglar? Porque no lo voy a hacer yo ahorita. En ningún lado dentro del código, si ustedes se fijan, en ningún lado estamos preguntando si el actuador ya se devolvió. Entonces, como el actuador puede darse el caso de que yo genere el auto antes de que el actuador se devuelva, como esto es un ejemplo de eso. Entonces eso se resolvería poniéndole a estas condiciones adicionales que el carro también esté adentro, es decir, que el actuador también está adentro. Pero pues no lo voy a resolver ahorita. Lo voy a dejar para que ustedes lo puedan resolver y en su modelo quede todavía más bonito que en el mío. Si hago todo con un poquitico más de paciencia, por ejemplo ahí, y le doy, el problema no se debería repetir. Y lo mismo, si espero que el auto se ubique y que el actuador se devuelva, no lo estoy viendo, pero hay un actuador que se devuelva y lo vuelvo a correr, no pasa absolutamente nada. Y por el otro lado, si yo presiono, se genera el auto, corre la barra, pasa y de nuevo, sí, de nuevo lo corro, pasa el auto y debería borrarse. Hay un problema, sobre todo en la posición final de este punto de agarre. Si ustedes se dan cuenta, en algunas ocasiones durante la simulación el auto parece moverse, y al auto, al moverse un poco más, no detecta que tiene que eliminar el auto. Vamos a ver si con el siguiente pasa lo mismo. Creo que es un error de simulación y ya los eliminó ambos, pero se podría llegar a corregir ese error también dándole un poco más de, yo digo, de tolerancia al punto de agarre que tenemos nosotros en el vertedero. ¿Me explico? No lo voy a hacer de nuevo. Entonces, para evitar ese problema, lo que podría hacer es acá en las propiedades del vertedero, esta que yo tengo acá, acceder a las propiedades. Bueno, primero podría tomar los gripper points, los que están, y tratar de mover algunos en esa línea, es decir, unos más atrás que los otros.
si no importaría uno un poquito más atrás, dependiendo de, miraría yo qué carro queda activo para tratar de desactivarlo, y al moverlos en esa línea tendría un poco más de tolerancia si adicionalmente acá dentro de las propiedades le pongo que me eliminen todos los gripper points, ¿sí? Que elimine en todos los la ejecución. Esto pues debería ya funcionar, debería ya tener una certeza un tanto más grande. También podría pues jugar un poquito con la extensión de lo que es el actuador, pero pues en teoría son más asuntos de ajuste. Creo que la idea general con respecto a la generación de puntos de fuentes y vertederos, sinks and source, se entiende, pues tenemos que tener un punto clave. Si ese punto adicionalmente lo podemos asegurar que no quede como tan móvil como lo estoy haciendo acá, mucho mejor, pero funcionarían las fuentes para crear objetos, para crear un determinado objeto en la simulación, como en este caso, ¿sí? Y pues los vertederos sirven para eliminarlos. Entonces, y se eliminan y se crean de acuerdo al estado de variables booleanas, como ya hemos visto hasta el momento. Eso pues nos permite hacer como simulaciones un poco más atractivas y pues permite simular un proceso en una mejor escala. Pues faltan detallitos que se podrían agregar a al funcionamiento del parqueadero, pero para un ejercicio inicial pues está más que suficiente. Muchísimas gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar.